Gracias porque eres bueno y tu misericordia es nueva cada día. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Y Padre, te pedimos, Padre, por esta noche, por este estudio, Padre, que tú, Padre, pues hables por medio de Brenda, que Brenda pueda, Señor, explicarnos, Padre, este capítulo 8. Lo ponemos en tus manos, llena de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por su vida. Te pido por la vida de Paco, de Brenda, de Andreita, Padre, que tú les guardes, les cuides y los guíes en todo tiempo. También por Armandito, Señor, gracias por su vida. Igualmente te pido, Padre, que conceda las peticiones de su corazón y lo guardes. Por mi esposo, por mi vida, Señor, pues también pon hambre y sed de ti en nosotros y que este tiempo que vamos a pasar juntos sea para tu gloria y tu honra, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, ¿sí me escuchan? A ver si, Brendis. Sí, sí. Bien. Bueno, pues vamos a ver aquí unos capítulos muy interesantes y vamos a ver que cronológicamente nos vamos o a final de cuentas lo que quiere decir aquí el autor, bueno, va a servir para nuestras vidas, nos va a edificar y nos va a través de esta palabra de Dios, pues nos va a decir qué es lo que Él quiere que hagamos y qué es lo que quiere que obedezcamos, a pesar de que, bueno, este libro fue escrito en aquel tiempo antes de Cristo y que fue escrito para pues en este caso para los judíos y para los israelitas, pues tiene mucha aplicación para nuestras vidas, ¿no? Entonces, vamos a leer los primeros 6 versículos y lo comentamos, ¿vale? Dice, bienes de la tsunamita devueltos. Aquí Eliseo va a predecir los 7 años de hambre, ¿vale? Dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir. Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue con ella su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer, ¿qué creen que pasó? Regresó de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios. El varón de Dios es Eliseo, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Bueno, pues recordemos entonces que, ¿sí recuerdan a la mujer tsunamita? La mujer que ayudó a Eliseo, le dio un techo, le dio comida, porque Eliseo tenía que pasar por ese lugar, por donde vivía la tsunamita, tenía que pasar por ahí para ir al Monte Carmelo, para ir a Jezreel, para ir a visitar a sus hijos, a sus profetas. Entonces la mujer tsunamita, cada que lo veía pasar, decía, él es el varón de Dios. La gente conocía a Eliseo, y esta mujer era bondadosa. Ella en su corazón hubo darle un techo a Eliseo y darle comida. Entonces, bueno, esta es la mujer de la que habla aquí el versículo 1, que dice, aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir. Recuerden que le dijo, vas a tener un hijo. Aunque ella ya era una mujer adulta, Dios le concedió el hecho de ser madre.
pero el niño murió, entonces Eliseo lo revivió. Entonces a esta mujer que había sido tan bondadosa con Eliseo, le dijo, ¿sabes qué, mujer? Va a haber por 7 años aquí en Israel. Te ruego que te vayas a otro lugar donde puedas vivir con tu familia y con tus hijos, porque aquí va a haber hambre. Y entonces, ¿qué hizo la mujer? Obedeció, fue de Sunem. En este caso recuerden que era sunamita porque en la ciudad donde viviera Sunem, por eso les decían sunamitas, y ese era un territorio de Isaacar, del territorio de Isaacar que le dio Josué a uno de los hijos de Jacob. Entonces, fue de ahí de Sunem y se fue para donde están los filisteos. Ahí encontró un techo y comida. Vemos que esta maldición iba dirigida únicamente para Israel. ¿Por qué iba dirigida únicamente para Israel? Y las demás naciones no padecían de hambre. ¿Por qué Israel fue apóstata, fue idólatra? Porque desobedeció a Dios, porque nunca quiso hacer caso a lo que Dios les dijo. Seguían adorando a Baal, seguían con sus prostitutas espiritual, no entendían. ¿Y Dios qué tenía que hacer? Pues tenía que juzgarlos. Aquí estoy retomando nuevamente la lectura de José y algo habla sobre esto. Les voy a leer rápidamente qué dice. ¿Cuál es el propósito de Dios al juzgar? Es causar un cambio de actitud, o sea, un cambio en la manera de pensar. Entonces, ¿por qué Dios estaba juzgando a su pueblo? Porque quería que cambiara su manera de pensar, quería actitud. Por eso es que él estaba juzgando a su pueblo. Por eso es que les mandaba todas estas pruebas. Pero ellos eran de dura cerviz y no entendían. Él buscaba que se arrepintieran de lo que estaban haciendo, de la idolatría, de la apostasía que estaban haciendo. Recuerden que el arrepentimiento es algo que ocurre interiormente. Y era en el corazón donde Cristo intentaba establecer primeramente su reino. Entonces, Dios siempre buscaba que todo empezara desde nuestro corazón, de forma voluntaria, y que lo hiciéramos por amor. Pero vemos que Israel estaba en decadencia, cada vez estaba peor, como lo que estamos viviendo en la actualidad. Cada vez estamos peor, lejos de parecer que vamos a avanzar, que estamos siendo buenas personas, que somos buenos samaritanos. Estamos cada vez peor, matando desde el vientre de la madre a los hijos, desobedeciendo a Dios, queriendo cambiar la manera de cómo Dios nos manda que nos casemos, que amemos a nuestra pareja, queriendo hacer matrimonios igualitarios. El mundo está cada vez más. Entonces, es lo que está Ahora ya ni pasando se aquí. casan, ahora ya nada más se juntan. Ya no quieren tener Exacto. responsabilidades, ya se casan y al rato ya se separan. Ya no quieren compromisos. No quieren tener, ¿Sí? no quieren no quieren que la raza siga creciendo porque esa es su ideología, ¿no? A final de cuentas es una ideología, ¿no? Son ideas y no quieren seguir lo que Dios nos tiene mandado en su palabra. Entonces aquí es lo que estaba pasando en Israel exactamente, iban en decadencia, no iban mejorando, iban empeorando, como lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Y vemos que Dios utiliza con frecuencia las vidas de personajes de la Biblia para enseñarnos, para animarnos, para advertirnos. Nosotros lo que estamos aprendiendo aquí en el Antiguo Testamento, lo que estamos estudiando ahorita, es para que Dios nos está enseñando y nos está advirtiendo lo que va a pasar, ¿no? Por eso es que estamos leyendo esto, porque queremos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Y a dónde vamos a ir, no? Entonces, vemos que el manual de capacitación de Dios está lleno de vidas que nos inspira
y nos instruyen. En Romanos 15:4 dice, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por las perseverancias y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Anteriormente incluye todas las verdades escritas en el Antiguo Testamento. Y si leo este versículo correctamente, hay dos razones básicas por las cuales Dios nos ha permitido disponer del Antiguo Testamento para nuestro estudio y aplicación. Primera, para nuestra instrucción en los días actuales, y segunda, para nuestra futura esperanza. Esto es lo que sigo leyendo en José, en el libro que nos compartió Juan Carlos, de Un hombre de integridad y perdón, de Charles Swindoll. Sí, bueno. Muy bueno. Yo ahorita otra vez lo estoy leyendo y no estoy fascinada porque estamos leyendo el Antiguo Testamento. Pues sí es cierto lo que nos dice ahí Swindoll, ¿no? Realmente estamos aquí aprendiendo y estamos aprendiendo de ellos para que nosotros no caigamos en esto. Entonces, es muy importante estudiar este libro para que podamos aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Y gracias a Dios porque estamos aquí y estamos estudiando. Bueno, entonces, vemos que Eliseo le advierte a la mujer que se vaya. Ahí va a haber hambre. ¿Y qué hace la mujer? Obedece y se va, ¿no? Entonces la mujer se levanta, hizo como le dijo Eliseo y se fue con su familia. Se fue por 7 años. Y entonces ya en el versículo 3 dice que la mujer regresó de la tierra de los filisteos. Ajá. ¿Pero qué creen? Que regresó y vio que su tienda y sus tierras estaban ocupadas, ya estaban usurpadas. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Pues fue a pedirle al rey, ¿no? Que le regresara sus tierras. Entonces, bueno, esta mujer, justo cuando Giesi, el siervo de Eliseo, ¿se acuerdan de Giesi, al que le dio la lepra? Sí, Justo de los milagros de Eliseo, de lo que había hecho con esta mujer sunamita, entra la mujer y le dice, ya regresé. Entonces el rey le estaba preguntando a Eliseo todos los milagros a allí Giesi, sí. Eliseo había hecho. ¿Ustedes creen que le estaba porque realmente estaba arrepentido y su corazón había cambiado, su actitud había sido otra, o por chismoso? ¿Ustedes qué creen? Además, por curiosidad, porque nunca cambió su manera de ser, siempre siguió con su apostasía. Eso fue por curiosidad nada más. ¿Ves? Exactamente, porque él directamente podía preguntarle a Eliseo, él tenía esa facultad, era el rey, pero no querían a Eliseo, no querían a ningún profeta. ¿Por qué? Porque les decía sus verdades, los regañaba, ¿no? Entonces ellos querían seguir haciendo lo que se les da la gana. Entonces le preguntaba a Eliseo, a Giesi, pero bueno, tenía la facultad de preguntarle a él. Y aquí es donde les comento que posiblemente cronológicamente no está escrito este versículo, porque recuerdan que anteriormente ya habíamos visto que a Giesi le había dado la lepra por irle a pedir a Naamán dinero y cosas, que le dijo a Eliseo, ¿sabes qué? La maldición que se le quitó a él, se te va a dar a ti por avaricioso. Entonces, o una de dos, o Giesi tenía la lepra y tenía la facultad de hablar con el rey, o cronológicamente no está escrito este versículo. ¿Ustedes qué piensan? Yo llegué a leer que este episodio, este pasaje, sucedió antes de que a Jesse le diera la lepra. Eso es lo que hay en un comentario. Pero en otro comentario dice que estaba permitido, aunque tuviera la lepra, porque en ese momento no era tan contagiosa, tenía la facultad de, pues como era un sirviente y llevaba un buen mensaje al rey, se le permitía entrar, cualquiera de las dos, pero yo me inclino más por la primera, que fue antes de que le diera la lepra. Pero hay otra tercera opción que dice que pudo haber sido sanado de la lepra, que parece entonces a lo mejor ya no tenía lepra.
La verdad es que cuando el texto cuando la Biblia no dice exactamente qué sucedió, pues da lugar a, Callar. no, da Pero lugar si a que nos esté uno acordamos ahí, que imaginando cosas. cuando sucedió lo de la lepra, te había dicho que este era para incluso hasta su descendencia, que había sido una maldición. Por eso, pues sí me puse a pensar ahorita. Pero bueno, si fue sanado de la lepra, pues Recuerden qué que bueno, ¿no? Es un milagro también. Bueno, pero hay una, ¿qué sucedió primero? ¿La lepra de Naamán o cuando Eliseo resucitó a la tsunamita? creo que a la tsunamita, no a su hijo, ¿no? A su Cuando hijo. resucitó al hijo de la tsunamita, ¿qué fue primero? ¿Naamán o la resurrección del hijo de la tsunamita? El hijo de la tsunamita. ¿Fue antes que lo de Naamán? No me acuerdo yo bien, por eso les pregunto, ¿qué fue primero? Capción. Y Oye, primero fue, hay algunos versículos, algunos capítulos que exactamente, estoy de acuerdo con Brenes, que posiblemente no estén escritos cronológicamente, sino que van acomodados por el como contexto. Pero ahora sí me hiciste pensar. Déjame checar. Bueno, pero ese no es el punto. O sea, ¿o qué sabes al respecto tú, Brendis? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? y hay varios comentaristas que dicen que efectivamente pudo haber sido que Giezi tenía la lepra. Pues recuerden que Naamán tenía lepra y era el coronel del rey sirio. Ajá. Recordemos que eran diferentes costumbres. Los israelitas, los judíos, Dios ya les había dado leyes y había dicho que cuando tengan lepra no estuvieran juntos, que tenían que estar separados. Y los paganos no, pues no seguían mucho esas leyes que Dios había dado, obviamente era para el pueblo judío. Entonces, bueno, pues varios comentarios que dicen que puede ser que tenía la lepra y podía hablar con el rey, o bien que no, que fue antes de que le diera la lepra, que como dices no es trascendente, pero bueno, pues es Un dato em, curioso. También hacerlo. recordemos que la lepra no era como la conocemos hoy, no era tan contagiosa, nada más era cuestión de como eh, una especie de alergia en la epidermis, o en la dermis, hasta después empezaba a carcomerse el cuerpo, entonces ya es cuando afectaba. Claro, ya a lo mejor ahora es más fuerte, quién sabe, bueno, pues No, al ya hay final un del día, remedio. exacto, al final del día, pues Dios, como tú dices, Japón, puede ser que milagrosamente lo haya sanado Dios, puede ser que él se haya arrepentido, pero bueno, como ¿Quién dices, sabe? el tema de especulaciones y por eso se hacen este Ándale, tipo. sí. Esa es la palabrita que quería encontrar, especulación. Cuando Especulación. la Biblia calla, da mucho lugar a la especulación y pues no vale la pena estacionarse ahí demasiado. Bueno, aquí lo importante es de que Dios tuvo el control, ¿verdad? Y solamente por medio de Eliseo le regresó su hogar, ¿no? A la samaranita, esta, la señora. Tsunamita. Tsunamita. Mitad. Exacto, la providencia de Dios, ¿no? Aquí vemos la providencia de Dios a todo lo que da, la libró del hambre y luego regresó a su tierra y por la providencia de Dios, el rey hizo su tierra y su hacienda, ¿no? Entonces, como dice Suriel, es importante. Aquí vemos que, como les decía, esta maldición, recuerden que Dios dio bendiciones y dio maldiciones. Bendiciones cuando lo obedecías y había maldiciones cuando no lo obedecías. Entonces, estas maldiciones se están llevando a cabo con Judá, con Israel, perdón. Entonces, Dios está cumpliendo lo que él mismo estipuló, porque Dios no es hombre para que cambie de opinión, y él está haciendo exactamente lo que él les dijo que iba a pasar. Entonces, eh, eso pasa con nosotros también. Nosotros sabemos que debemos obedecer a Dios y que
Ahora, en la actualidad, por gracia somos salvos. Y el plan de redención de Dios es eso, precisamente, que creamos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros. Entonces, esa es la obediencia que nosotros debemos de seguir, que por salvos, ¿no? Entonces, antiguamente, pues había muchas leyes y tenían que obedecerlas. Ahora, En por gracia somos. lechería. Entonces vemos que cuando los hombres se endurecen más y más, Dios también calienta más y más el horno de sus juicios. Esto lo dice Matthew Henry. Muy bien, entonces sigamos con ya comentamos dónde está Sunam, dónde era la mujer sunamita, cómo conoció a Eliseo y cómo la providencia de Dios en el momento que Giesi está hablando con el rey, le dice los milagros que hizo con esta mujer, aparece esta mujer y le regresa todo. Posiblemente, también aquí Matthew comenta que posiblemente estos bienes de la tsunamita los pudo haber tenido el gobierno, pudo haber sido por medio de una fiscalización, algo así, ¿no? Que el gobierno se haya adueñado de ellos, o bien que hayan sido usurpados por algún vecino. Yo me inclino porque el gobierno los tenía, porque también dice que aquí dice que se le iba a regresar con sus frutos, dice, preguntándole el rey a la mujer, ella le contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Entonces, bueno, el rey tenía la facultad de regresarle y los frutos que había dado durante esos 7 años, que era de hambre, sin embargo, bueno, pues pudieron haber dado algún fruto. Y entonces todo eso, con esos intereses, se los regresó el rey, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Los tenía el rey o los tenía un vecino? Yo Hay digo un que el comentario que gobierno. dice que posiblemente, bueno, la tsunamita no llegó a exigir que se le devolviera prácticamente, sino que de acuerdo con la ley de Moisés, tenía el derecho de comprar su propiedad, ya que era un patrimonio o una heredad de sus padres. No menciona aquí el comentario tampoco si, si los tenía el rey a a su disposición o otra persona, pero pues eso fue prácticamente una bendición para la tsunamita, que se le haya devuelto su tierra íntegra, con todo y los beneficios, con todo y ahora sí, retroactivo. Eso fue una bendición y fue providencia de Dios. Así es, Armandito, ya estaba escrito por él quería dárselas, las tenía preparadas para ella, por obediente. Por la fe que tenía la tsunamita, exactamente. Sí. Definitivamente, la fe fue la que la providencia Me de Dios salvó. actuara y pasara. Bien, chicos, ya vimos a la tsunamita, aquí tengo Eliseo predice el reino de Hazael sobre Siria. Híjole, aquí se pone bien interesante. ¿Se acuerdan cuando Elías, Dios le dijo, vas a ir y vas a ungir a Jehú como rey de Israel y a Hazael como rey de Siria? Sí, Visto sí, fue. esto. Y es maravilloso. ¿No? Esto se está cumpliendo, ¿no? Entonces, Elías ya no está, Elías ya murió, pero le dejó el encargo a Eliseo. Entonces, vamos a leer del versículo 7 al 15, por favor. Dice, Eliseo se fue luego a Damasco. Recuerden que Damasco era la capital de Siria. Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Es raro que Eliseo vaya a Damasco, porque recuerdan que Ben-Hadad lo estaba persiguiendo porque frustraba sus planes y lo quería prender.
para frustrar sus planes, también tenía guerra con Israel. Entonces, dices tú, ¿para qué iba Eliseo ahí, no? Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios. Y consulta por él a Jehová, diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Ahora vemos a Hazael. ¿Recuerdan quién era antes su general de Ben-Hadad? Era ay, el que tenía la lepra. Namán, el sirio. Amar. Ahora está diciendo que Hazael es su general. Ya cambió, vemos como la providencia de Dios, porque Namán efectivamente cambió de conducta, se arrepintió de sus pecados y se volvió a Dios. Entonces, aquí vemos la providencia. Ya no era general de Ben-Hadad y ya no tenía que inclinarse a los reyes paganos que ellos tenían, ¿no? Qué bendición tan grande. Sabemos cómo Dios actúa de maneras que no inesperadas y maravillosas, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí ya a Hazael, al que era el general de Ben-Hadad. Le dice, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová, si es que él iba a sanar de una enfermedad que tenía. Entonces ahora Ben-Hadad, como vio lo que hizo con Namán, entonces dijo, yo quiero que me sane como a Namán, ve y búscalo y llévale presentes. Pero recuerdan que Eliseo no recibió ningún presente cuando sanó a Namán, porque no pudo la gracia de Dios. Y aquí Ben-Hadad, vemos que el corazón de Ben-Hadad es corrupto, ¿no? Entonces, el versículo 9. Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Ahora le dice que es su hijo. Mire, antes que a los profetas les decían papá o padre, ¿no? Eran sus padres espirituales. Ahora Ben-Hadad le está diciendo que es su hijo. O sea, ¿notan cuál es la finalidad de Ben-Hadad? No es que cree en Dios, lo que quiere él es que lo sanen. A la diferencia de Namán, ¿sí se dan cuenta? El corazón que tenía Ben-Hadad. Entonces le lleva 40 camellos cargados. Matthew Henry dice que, bueno, que no es que llevaran tantos regalos, sino que cada camello llevaba un regalo. Pero los camellos, el poder, la ulupencia, ¿cómo se llama? La opulencia. Que era lo mejor, entonces, por eso mandó tantos camellos, pero que realmente los regalos, pues cada camello llevaba un regalo, ¿no? Pero todos eran 40 camellos, pues eran bastante regalos, ¿no? Pero bueno, le dice, tu hijo Ben-Hadad, ¿no? O sea, ahora sí le da lugar de Eliseo, varón de Dios. ¿Pero por qué? Porque él tiene la finalidad de que lo sane, no porque realmente cree en Dios, ¿no? Versículo 10. Eliseo le dijo, ve, dile seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Entonces aquí Eliseo, recuerden que los profetas eran tipo videntes. Ellos leían la mente de las personas, ellos veían visiones que Dios les daba. Porque esa venía de Dios, no es porque ellos lo quisieran, ¿no? Sino porque Dios les daba ese poder, ¿no? Entonces, aquí vemos que Eliseo vio lo que Dios tenía planeado. Le dijo, sí, efectivamente vas a sanar de tu enfermedad, pero de todos modos vas a morir, ¿no? Entonces, qué noticia tan tremenda, ¿no? Decirte, sí, sanas, pero pues de que te vas a morir, ¿no? Versículo 11. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios.
Esto quiere decir que Eliseo lo vio tan fijamente. ¿Por qué lo vio tan fijamente? Por lo que les comento, que estaba leyendo su mente. Estaba leyendo, recuerden que Dios ve nuestro corazón, no ve nuestro físico. Como yo, por ejemplo, puedo ver a un fulanito y alto, delgado, blanco, ¿no? Y yo lo estoy viendo Omnisciente. exteriormente, exactamente. O incluso puedo saber cómo es con sus actitudes, ¿no? Igual sé que es grosero y eso. O incluso puedo ver que es buena persona por sus frutos, pero no puedo ver su corazón, no puedo ver su mente. Y Se puede Dios, aplicar ahí la psicología prácticamente, ¿no? Por decirlo así, la psicología exacto, humana para, Dios para que tratar de entender cómo es la persona. exacto, pero Dios no nos ve como nosotros nos vemos, Dios nos ve nuestro corazón, y no el corazón, el órgano del corazón, sino lo que transmite la mente y lo que va al corazón y nuestros sentimientos y lo que pensamos. Él puede ver nuestras perversidades, lo que tenemos en la mente, en el corazón, nuestros pecados, ¿no? Y entonces él vio el corazón de Ben-Hadad y sabía cómo era Ben-Hadad, ¿no? Entonces vemos por qué es que Dios sí sanó a Naamán y por qué no salvó más bien a Ben-Hadad, pues porque Dios vio lo que tenía en su corazón, ¿no? Entonces aquí Eliseo estaba leyendo la mente de Hazael, Hazael. Hazael. Sin embargo, dice, y Eliseo le dijo, ve y dile que seguramente que sanará de la enfermedad que tiene, sin embargo, Jehová ha mostrado que de todos modos va a morir, ¿no? Y el varón de Dios le miró fijamente, lo que les comentaba, estaba leyendo su mente, estaba viendo su corazón, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse, pues Hazael pues, le dio pena, ¿por qué lo veía tan fijamente? Hazael no sabía por qué. Luego lloró el varón de Dios, porque él vio todo lo que Hazael le iba a hacer a su pueblo. Lo que le iba a hacer a su pueblo y aparte lo que le iba a hacer a su jefe, a su rey. Iba a matar a su propio Entonces, rey y ya siendo proclamado rey iba a ser un destrozadero en Israel. Por eso lloró Eliseo. sí, vio todo lo que había ahí, ¿no? ¿Sí? Realmente no sé, cómo aguantaban todo eso, ¿no? Realmente ver todas las perversidades de las personas, pero pues eran bendecidos, eran bendecidos. Versículo 12. Entonces le dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel y a sus fortalezas pegarás fuego y a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Imagínense todo lo que le iba a hacer a Israel. ¿Por qué? Por idólatras, por prostituirse espiritualmente con otros dioses. Dios se los advirtió Fue un de castigo la ley de Moisés, prácticamente. de la ley de Castigo. un castigo, es una maldición, ¿no? Pero pues obviamente Eliseo le dio mucha tristeza a esto que estaba viendo, porque era su pueblo a final de cuentas. Y aunque no fuera su pueblo, eran personas y seres humanos que iban a sufrir por la misma desobediencia que llevaban, ¿no? Y Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Entonces, ahí primero Hazael dijo que era un perro, ¿no? Antes, cuando decían que era un perro muerto, demostraban como humildad, ¿no? Como que, pues yo no soy capaz de hacer esas cosas, o sea, ni siquiera tengo esa capacidad, ¿no? Soy un perro. Entonces, cuando le dijo que iba a ser rey de Siria, ¿qué dijo? No, pues de aquí soy. Su corazón empezó y su mente empezó a maquinar cosas. A tal grado
que hasta mata a su propio rey, ¿no? Versículo 14. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Y reinó Hazael en su lugar. Entonces, imagínense, el corazón de este Hazael era corrupto, ambicioso, toda la perversidad que puedan imaginarse. ¿Por qué? Porque cuando le dijo Eliseo, Jehová me ha dicho que tú vas a ser rey de Siria, ¿qué hizo? Primero era un perro muerto y ya después que dijo, tengo el poder, dijo, pues voy a adelantarme a Dios y voy a matar. Ya Se adelantó a los acontecimientos. No se esperó a que Jehová lo ungiera como rey, aunque era de Siria, pero se adelantó. David, ¿qué hizo? Se esperó hasta que Saúl muriera. Él no fue y lo mató. Entonces ahí vemos cómo el corazón de David era de acuerdo a como Dios quería, ¿no? Y aquí vemos que Hazael era pagano. Entonces, eso, ¿no? Entonces, vemos que mata a su rey. Pero bueno, ahora vámonos a Judá. Estuvimos en Israel, ¿están de acuerdo? Sí. Vimos lo que pasó, el hambre que pasó en Israel por su desobediencia, la providencia de Dios hacia esta mujer sunamita. Vemos la perversidad del corazón de Hazael, de querer ser rey antes de que Dios pudiera darle esa oportunidad. Y ahora nos vamos a Judá. Dice Joram reina con su padre Josafat en Judá. Bueno, ¿se acuerdan quién era Josafat? Josafat era el rey de Judá. ¿Se acuerdan? Se fue con Acab a una guerra que no le pertenecía a Judá, solamente le pertenecía a Israel por no obedecer, que tenían que matar precisamente al rey Ben-Hadad, y que pues Josafat dijo, sí, yo me voy contigo acá, vamos a matar a estas personas y que te devuelvan esta ciudad que no te han devuelto, y que resulta que Acab se viste de soldado y que de todos modos la flecha fue directo al corazón de Acab y fue que murió. Entonces es Josafat, era rey de Judá y era un rey bueno, ¿no? Era un rey bueno. Pero bueno, vamos a ver aquí qué dice del reinado de Judá. Y en el 5º año de Joram, hijo de Acab, no nos confundamos, porque aquí va una confusión de nombres. Acab tuvo un hijo que se llamaba Ocosías, que fue el que murió, ¿se acuerdan? El que murió, que se cayó de su cuarto y que mandó a buscar al rey, a dioses paganos para ver si iba a sanar, y que le dijo Dios, que no tienes Dios en Israel para que consultes a él, y que le dijo, vas a morir. Ese era Ocosías, hijo de Acab. Entonces murió Ocosías y quedó Joram, hermano de Ocosías, hijo de Acab. Entonces no nos vamos a confundir porque ahorita va a resultar que en Judá hay otro Ocosías y hay otro Joram. Entonces ahorita estamos en Judá, ¿vale? En el 5º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Este rey de Judá, Joram, anduvo en los caminos de Acab, del reino de Israel. Y ahorita vamos a ver por qué. Por eso es que Dios dice, no te unas a yugo desigual. Pero ahí vamos, no entendemos y caemos. Entonces vamos a ver por qué Joram anduvo en el camino de Acab, adorando ídolos, a Baal y a todos ellos. Dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. ¿Por qué? Porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová.
Entonces aquí vamos a ver que Joroam es un Acab chiquito y la esposa de Joram va a ser una Jezabel chiquita, pero en Judá. Recuerden que Acab y Jezabel estaban en Israel, eran reyes de Israel, pero ahora Joram y Atalía, que eran los hijos, van a hacer lo mismo que hicieron en Israel, van a querer hacer en Judá. Versículo 19. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan por qué? Por amor a David, dice el Amor a David, porque recuerden que Dios hizo un pacto con David y le pacto davídico, sí. va a venir el rey de reyes y señor de señores. Entonces, por amor a David, por amor, ay, se me fue la palabra, pero por él mismo, porque Dios cumple su promesa y su palabra, no va a destruir el reino de Judá, porque de ahí va a venir el Mesías. Entonces dijo, por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Entonces, vamos a ir al... Si me ayudas, Armandito, por favor, con leer Primera de Reyes 11:36. Sí, cómo no. Bien. Once 36. Dice, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Exacto. Y el comentario de John MacArthur dice precisamente que una lámpara encendida representaba la vida de una persona individual. Dios prometió que en la tribu de Judá, David seguiría teniendo descendencia que reinarían en Jerusalén. Entonces, por eso Dios no destruyó a Judá. Como decíamos, Dios nos ama, Dios nos perdona, siempre y cuando nos lo confesemos y nos arrepintamos, pero las consecuencias se nos van a quedar. Entonces, las consecuencias de Judá se van a quedar y más adelante vamos a ver todo lo que les va a pasar. Esto que estamos viendo no es nada a comparación de lo que les va a pasar con el rey Nabucodonosor. Entonces, aquí me quedé en el 19, ¿verdad, Armandito? Sí, ¿En en el cuál? 19, dice. Todo eso Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente, que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20. En el tiempo de él se rebeló Edom. ¿Recuerdan quién era Edom? Descendientes de Saúl. Descendientes de Saúl, hermano de Jacob. Hijos de Isaac. Ellos se pelearon, ¿se acuerdan que Jacob, llamado Israel por Dios, y Edom, que es Esaú, llamó Edom, pelearon, estaban peleados porque le robó la bendición. Entonces, la primogenitura. Ellos, sí. Una reconciliación, hubo problemas. Armandito? Sí, sí, sí. Ah, no, que le había robado su primogenitura, ¿no? La primogenitura a Esaú. Sí, le robó. Entonces, Israel estaba peleado con Edom. O sea, siempre tuvieron guerra, ¿no? Siempre hubo problemas. Dice, en el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre... ¿Te acuerdas, Brendis, que habíamos visto en algunos capítulos anteriores que Edom estaba bajo el dominio de Judá? Precisamente ahorita está hablando de la rebelión. Incluso los edomitas habían ayudado a Israel y a Judá para darle la guerra a a un poblado que estaba arriba de Edom. Se me fue el nombre. Pero en este caso, bueno, están rebelando contra Judá. Hermanito, si lees Segunda de Crónicas 21:8, ahí va a decir. Segunda de Crónicas, correcto.
21:8. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Ok. Cuando tenían el dominio de Judá, bajo el dominio de Judá, Judá había puesto un rey títere, por decirlo así, pero en esta ocasión, pues estaban rebelando Edom para poner su propio rey. Eso es lo que es, por eso es la rebelión. Ya no querían pagar los impuestos tan altos que estaban pagando a Judá. Exactamente, Armandito. Sí, entonces aquí nos dice que Edom se rebeló contra el dominio de Judá, ¿no? Ya no querían estar pagando los tributos. Los tributos. ¿Quedé en cuál, Armandito? Del 20. Entonces, en el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Versículo 21. Joram, por tanto, pasó a Zair y a todos sus carros. Levantándose de noche, atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado. O sea, Edom sitió a Joram, al reino de Israel, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. O sea que le ganó, Edom le ganó a Joram, ¿sí? Sí. Dice versículo 22. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Bueno, aquí en el comentario de John MacArthur nos habla sobre Edom. Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. Dice, durante el reinado de Joram, Edom derrotó el ejército de Judea, tomó algunas de las tierras y se hizo independiente de la soberanía de Judá. Ahí se liberó pues de los tributos, ¿no? La continuada soberanía de Edom demostró que ninguno de los futuros reyes de Judá que se registran en Segunda de Reyes fue el esperado Mesías, porque el Mesías iba a poseer Edom. También nos dice que Libna era una ciudad situada en la Cefela, en el límite con Filistea, a unos 32 kilómetros al suroeste de Jerusalén. La revuelta de Libna estuvo probablemente relacionada con la de los filisteos y árabes que se relata en Segunda de Crónicas 21:16. Bueno, aquí hubo rebeliones, no, aprovecharon que Joram había pasado, que el reino de Israel había pasado por hambre y aprovecharon pues que estaban débiles. Entonces dijeron, ya se rebeló Edom, ganó, pues vamos nosotros, ¿no? Va Libna y de paso Egipto. Filistea y los árabes. Cuatro estados, 3 estados. Exacto, ¿qué dijeron? Pues de aquí, ¿no? Entonces vamos a darle en todo a Israel. Entonces, bueno, también aquí en versículo 23. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo. Entonces, aquí no nos relata, en Reyes no nos relata cómo murió Joram, pero en Segunda de Crónicas 21:19 sí dice cómo murió. Y les voy a decir porque sí está muy feo cómo murió. Segunda de Crónicas 21:19. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Se está hablando de Joram. Y aconteció que al pasar muchos días, al final, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Entonces le llegó el juicio a Joram, ¿no? Por todo lo que había hecho, por obedecer a su esposa Atalía,
por ser un Superman, por no seguir los lineamientos que Dios les pedía siempre a los reyes, por no obedecer, por apóstatas, por idólatras, le llegó su fin a Joram. Y vemos que fue un fin muy triste y muy penoso, que se le salían los intestinos. Entonces vemos pues que era grave la situación, ¿no? Y entonces ahora como queda, se muere Joram. Ah, pero no les platiqué también. Fíjate que hay un comentario, Berenice, ahorita que no se menciona en la Biblia, pero dice aquí que asesinó a 6 de sus hermanos, Joram. No sé si era lo que ibas a comentar, perdón, ya me adelanté, discúlpame. Sí. A ver, comenta, Armandito, por favor. Ajá. Bueno, pues dice aquí que dice, infortunadamente, la influencia de Josafat, su padre piadoso, no pudo contrarrestar la de su esposa impía, porque una hija de acá fue su mujer. Ah, no, perdón. Dice que el escritor de Segunda de Reyes solo menciona 2 infortunados acontecimientos que marcaron el reinado de Joram. Otro que no se incluye aquí fue el asesinato que perpetró contra sus 6 hermanos, todos hijos de Josafat o de Josafat. Y está en Segunda de Crónicas del 21. En el 21. Parece que esa purga fue idea de Atalía, porque ningún otro rey de Judá practicó esta aberración, pero ella sí lo hizo durante su reinado. Ya vimos qué fue lo que pasó Exacto, por o la sea, causa de Atalía. grabación, ¿no? Porque esto se le ocurrió a ella definitivamente. Sí, Sam se dejó manipular y le ha de haber dicho, ¿sabes qué? Mata a tus hermanos porque entonces al rato te van a usurpar el trono, ¿no? Y entonces a sangre fría fue y mató, incluso mató príncipes sí, sí. de entonces, vemos pues qué triste, ¿no? Que la perversidad de Joram haya, realmente eso había en su corazón, pero necesitaba un empujoncito y ese empujoncito era pues de Atalía, de su mala influencia, ¿no? Por eso le digo que era Superman porque era Supermandilón porque hacía lo que su mujer decía. Esto vamos a ver más adelante cómo Atalía usurpa el reino de su propio hijo Ocosías, ¿no? Ok. O sea, era una Jezabel chiquita, definitivamente. Joram era un Acab chiquito, ¿no? Sí, sí. Sus padres y Joram acabó muy mal, ¿no? Definitivamente. Entonces, vamos a ver el reinado de Ocosías. Ajá, versículo 25. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Acuérdense que había un Ocosías en Israel que ya se murió y quedó en su lugar Joram, que era su hermano, y había Ocosías también y un Joram en Judá. Joram era el papá de Ocosías. Acuérdense que Joram ya murió y Ocosías se quedó en su lugar. Entonces dice, ya me perdí. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab. ¿Por qué? Porque era yerno de la casa de Acab. Entonces, vemos cómo este Josafat se dejó influenciar tanto por Acab que llegaron a aparentar. Y este parentesco fue un desastre total. O sea, aunque eran del mismo linaje de Jacob, que eran de las 12 tribus, vemos que Israel estaba totalmente pervertido, eran totalmente idólatras y apóstatas, y al menos en Judá había un rey bueno y había otro malo, ¿no? Pero bueno, siempre, como estaba ahí en Jerusalén, estaba el tabernáculo y estaba el arca de Dios y todo, pues ahí adoraban a Dios, aunque eran dúos, porque también adoraban a algunos reyes paganos.
¿no? En los lugares altos. Pero en Israel, definitivamente, Jezabel y Acab quitaron adorar a Dios. Ellos definitivamente ya no adoraban a Dios, ¿no? Había unos, los levitas que se llegaron a ir a Judá, porque ellos no estaban de acuerdo con Acab. Se llegaron a ir a Judá. a Judá. Y ellos sí no estaban de acuerdo y sí se fueron definitivamente, pero creo fueron los únicos, los demás, las demás tribus se quedaron y pues Que al aunque rato, todavía quedaban los hijos de los profetas, que eran los que prácticamente estaban al cuidado del profeta Eliseo. acto son Eran los únicos que habían. Armandito. Muy bien, entonces vemos aquí que anduvieron en los mismos pasos, porque eran parientes además, y luego que dijeron, ay, vamos a ponerle el mismo nombre a mi hijo, que es su tío Joram, y vamos a ponerle el mismo nombre a mi hijo Cosías, que es su tío Cosías, y era un relajo, ¿no? Pero bueno, ya Aunque sus sabemos, reinados no fueron simultáneos. Por eso es que, pero sí hay mucha confusión con los nombres de los dos reinados, de los dos reinos. Pero ya no lo están aclarando aquí. Bueno, tú lo estás aclarando, Berenice. sí, exacto. O sea, le vamos a poner el nombre del tío, al hijo le vamos a poner el nombre del tío, ¿no? Y así, pues eran parientes, entonces, pues andaban en los mismos pasos, desgraciadamente. Versículo 28. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galat. Ahí es donde les comentaba, cuando Josafat se fue con Acab y que iban a pelear ese territorio que los sirios no le habían devuelto a Acab, porque se acuerdan que Acab perdonó a Ben-Hadad, que hasta le dijo, ay, es mi hermano, ¿no? Que le dijo, y que a la mera hora dijo, sí, yo soy tu hermano, y que se fue y le dijo, te voy a devolver algunas tierras, y que a la mera hora no le devolvió nada y se fue a su país, a Damasco, a Siria, devolvió nada, entonces Acab, pues, ¿qué dijo? Joram dijo, pues mi papá no pudo recuperar esa tierra, pero pues yo lo, ¿no? Entonces dijo, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramón de Galat. ¿Quién fue a la guerra con Joram? O Cosías, ¿no? De Judá, De hijo Judá. de Israel. Entonces dice, fue a la guerra a Ramón de Galat contra Hazael. Recuerden que ya Hazael había matado a Ben-Hadad. Entonces Sí. ya el Hazael, rey de Siria. Y los sirios hirieron a Joram, y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot cuando peleó contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Entonces vemos aquí que Hazael hirió a Joram cuando le quería recuperar sus tierras, pues lo hirió. Entonces vemos en Segunda de Crónicas 22:6, Segunda de Crónicas 22:6, dice, el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, Joram, porque tenía mujer los ojos de Jehová. Jehová destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Entonces vemos aquí que Joram pues terminó y bueno, enfermó y Ocosías pues lo fue a visitar. Dice, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, que era su tío, en Jezreel, estaba enfermo porque lo habían herido. Entonces, bueno, aquí termina el 8 y vemos que bueno, este reinado va de mal en peor, que este reinado no se ha compuesto. Ni Israel ni Judá andan en los mismos pasos, no se componen y vemos que Dios, pues ya, Él es justo,
cumple su palabra, entonces no vemos aquí ninguna injusticia porque ellos ya se le ha advertido, ya se les había dicho desde Moisés y las maldiciones, y ellos decidieron seguir con las maldiciones, ¿no? Decidieron seguir con las maldiciones y bueno, pues aquí están las consecuencias y bueno, pues aquí termina el capítulo. Discúlpenme, a lo mejor hoy me aceleré demasiado, pero ¿qué creen que tengo casi el teléfono en la boca para que me escuchen? Espero que se haya escuchado mejor y no se haya escuchado entrecortado. Y bueno, pues espero sus comentarios. ¿Qué ven de este capítulo? ¿Qué a sus vidas qué pueden aplicar? Y qué comentarios puedan tener al respecto. Sí, sí se escuchó muy bien, Brendy, se entendió bastante bien. Eh, lo que podemos ver, bueno, en uno de los comentarios que a mí se me quedó muy grabado en ese capítulo, es el yugo desigual, que no debe haber yugo desigual en nuestras vidas por las consecuencias que trae esta unión desigual. Entonces debemos de obedecer, incluso de obedecer las órdenes que nos da el Señor. Y gracias a estos estudios, vamos viendo que, como tú lo comentaste al principio, es una manera de enseñarnos los pasos que debemos seguir para evitar o para prevenir alguna caída, por decirlo así. Así es, hermano. Yo Muy veo en pues en general todo lo que hemos estado viendo del Antiguo Testamento, todo lo que hemos llevado avanzado ya en este estudio del Antiguo Testamento, ha sido de bendición porque realmente ahora comprende uno mejor las cosas, porque ya tienes más contexto. Por ejemplo, ahorita Leti que está enseñando Esther, me comentaba, dice, muchas cosas las estoy entendiendo ahora porque estamos viendo el Antiguo Testamento y eso es bien importante, ¿no? Respecto al tu audio, Brandis, se puede decir que estuvo en un 95%. De repente se iba, pero nada trascendental, iba y venía rápido, ¿no? Pero estuvo bien. En una nada más, estuvo realmente todo bien, salvo en una que, digo, lo aclaro para que vean que sí estoy atento. Dijiste, ya Elías ya había muerto, pero Elías no murió, andaba de parranda. ¿Se acuerdan? Sí, Elías no sí, murió, sí, fue sí, arrebatada. fue Pero son arrebatado. cosas que suceden, Brent, que dice una por otra. Entonces, pero más digo para que vean que sí estoy atento. Segundo, concuerdo con Armandito pues ahí se ven las consecuencias del yugo desigual, ¿no? Pero fíjense que cómo a pesar de todo, Dios ha trazado un plan de redención para el hombre y nada puede alterar el plan de redención de Dios. La infidelidad del hombre no cancela la fidelidad de Dios. Entonces, a pesar de que somos infieles y todo, nadie le va a alterar el plan a Dios. Y vemos como de lo que Dios prometió en Génesis 3:16 o 3:15, que promete la simiente de la mujer, cómo Dios va orquestando los acontecimientos en la historia. ¿Para qué? Para que nazca la simiente de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo, y aplaste la cabeza de la serpiente. Es interesante que el plan de redención, hasta donde vamos ahorita en el plan de redención, nada va a alterar los planes de Dios, ni poderes satánicos, ni la desobediencia del hombre, ni nada puede cambiar. Dios es soberano, Dios siempre ha reinado y seguirá reinando. Y sí, pues, no sé, algo que se me pase que quieras agregar. Pero estuvo muy bien, Brendis, ¿eh? Sí, no, estuvo muy bien, realmente yo aprendí como lo enriqueces con comentarios, pues aprende uno, gracias, Brendis. Y pues yo quería comentar algo que resaltaste, ¿no? Comparando con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que estamos viviendo un mundo de obscuridad, de desesperación, de depravación, pero podemos ver que aún Dios reina, aún Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Y que aún nuestra desobediencia, nuestro pecado, sí, Dios lo puede usar para sus propósitos, para cumplir sus promesas.
Así es de que podemos confiar en que estamos en las mejores manos y que todo lo que Él ha prometido en su palabra lo va a cumplir al pie de la letra, ¿no? Entonces, pues, gloria a Dios. Amén, sí. Amén. Ya no está Brenda. Se salió sin pagar. Ya tengan la que no ha pagado. Yo creo que se cansó No, de ya estar. está ahí. Es que de repente te nos desapareciste, Brendis. Y dijimos, ya se fue Brenda. Y dice Uriel, agarre la que se fue sin pagar. Decía mi papá, se bajó del camión sin avisar. Entonces ya no sé si estabas cuando estábamos comentando, Brendis. Faltó lo último de Leti, perdón. Pero se enojó. Ah, sí. Pero ya me Ah, no, a pues pesar de que vivimos en un modo caótico, Dios sigue reinando, ¿no? sí, Dios sigue reinando y que aún de nuestra desobediencia, Dios puede usarla para sus propósitos, ¿sí? O sea que para Dios nada se sale de su control, ¿sí? Un ejemplo fue los hermanos de José. Dios utilizó el pecado de los hermanos para su propia gloria y para su plan redentor. Porque dijeron, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Salvar a su descendencia, ¿no? Porque realmente eso es lo que Dios iba a hacer, salvar esa descendencia de donde iba a venir el Mesías, ¿no? Así es. Así es. Bien. Muy Muy bien. bien. ¿Alguien más? Uriel, tú. Aquí andamos que regresé del trabajo enfermo con escalofríos, temperatura de 37, Ay, no ¿cómo puede ves? ser. Sí, ya me llevó Pati al doctor, no quería, pero ya gracias me llevó y ya pues ya piquetes, y aquí estoy ya en casita así como adormilado, pero sí estoy escuchando. eh, sí, pues vemos el poder del Señor que utilizó a Eliseo, ¿no? Para que pudiera hacer todo ese tipo de milagros, ¿no? Porque él tenía, digo, en este caso él lo podía hacer, pero tenía que ocupar a los apóstoles, ¿o qué era Eliseo apóstol? No, Profeta. Profeta, profeta. profeta, entonces lo utilizó como a Elías para que pudieran hacer todos esos milagros y era una prueba que tenían que ser obedientes a él, tenían que hacerle caso a él para que hubiera disciplina y bueno, así el Señor también fuera agradable a él, ¿no? La obediencia, ¿no? Y así pasa con nosotros, luego a veces desobedecemos o no hacemos las cosas como él quiere y bueno, es la carne, ¿no? Pero luego nos arrepentimos, Señor mío, bueno, como dices tú, no lo hacemos como si fuera eh, algo de nuestra vida diaria, ¿no? Pero nos utiliza el Señor también a nosotros para poder hablar de Él y pues ver los poderes que tiene Él, que no se le debe de limitar, no, no, y agua a los que desobedezcan, digo, nosotros que ya conocemos, sabemos si desobedecemos totalmente, si cambiamos volvemos atrás, digo, aún así somos salvos, pero hay consecuencias, ¿no? Muy fuertes, entonces, si nos está avisando que por acá, por la derecha, pues hay que tratar de irnos por la derecha para que no, pues no nos pase algo, ¿no? Así es. Muy bien. Pues si ya no hay más comentarios, pues a descansar. Sí, Brendis. Por último, también en este libro de Swindoll, está bien bueno. Lo estoy leyendo otra vez, el de José. Bueno, en Primera de Corintios 10, 6 y 11 dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción. El mismo pensamiento se repite en el versículo 11, donde enfatiza que Dios nos ha proporcionado las verdades del Antiguo Testamento para instruirnos, para darnos esperanza y para advertirnos acerca de la manera como tenemos que vivir día a día, a fin de que no codiciemos las cosas malas que algunos de nuestros antepasados espirituales codiciaron. Así Entonces, es.
Amén. Amén. Dios, cada que estudiamos, nos vemos para no hacerlo. Amén. Gracias por... Amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Si permanecemos en Él, Dios nos va a ayudar a ser obedientes. Así es. Bueno, pues nos despides con una oración, Armandito, de favor. Sí, cómo no. Que te Claro que sí. mejores, Uriel. Muchas gracias, manita. Ya con el piquete sigo mejor, pero todavía ando así mal, con escalofríos y bueno, ya me tocaba, yo creo, pero ya estoy aquí, manita, Que acostadito. descanses. Gracias. Bueno, Adelante, Armandito. sí, gracias. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Y, Señor Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este estudio, Señor, alimentándonos de tu palabra, que es es algo que a nosotros nos trae una bendición, porque al conocer de tu palabra entendemos lo que nos quieres eh, explicar y poder obedecer tus mandatos. Gracias por la vida de Brendis, gracias por la vida de mis hermanos, por todos mis hermanos eh, que estuvieron aquí en el estudio, los que no pudieron estar, también bendícelos, Señor. Te pedimos también por la recuperación de Uriel, que se mejore Gracias. por la gripa que tiene o la temperatura que tiene. Te pedimos que tú hagas tu voluntad y mejores la situación. Igual te damos gracias por la recuperación de la señora Magda y la recuperación de este Memo. Te damos muchas gracias, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. 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 Que descansen. Igualmente.